Bienvenidos a nuevos encuentros del universo. Hoy vamos a hablar de un problema que parece pequeño, como una cifra en un papel, pero que en realidad puede cambiar nuestra historia completa del cosmos. Durante décadas hemos repetido una idea con confianza: el universo se expande, y esa expansión tiene un ritmo que podemos medir. Ese ritmo se llama la constante de Hubble. Y gracias a él calculamos la edad del universo, su tamaño y hasta cómo se formaron las galaxias. Pero ahora viene la parte inquietante. Cuando medimos esa expansión con un método nos da un número, y cuando la medimos con otro método igual de serio nos da un número distinto. Y no es una diferencia pequeña, es una brecha que no se cierra, se está haciendo más sólida con datos nuevos. Y cuando en ciencia dos caminos correctos llegan a destinos distintos, no es un detalle menor, es una alarma. Para entender por qué esto es tan fuerte, tenemos que volver al inicio de la idea. Durante casi toda la historia humana, el universo parecía un escenario pequeño y ordenado. La Tierra abajo, el cielo arriba, y luces moviéndose en patrones que parecían eternos. Luego vinieron modelos que pusieron a la Tierra en el centro, y después un cambio radical que nos sacó del trono. El Sol al centro, nosotros girando como uno más. Pasaron siglos, y todavía creíamos que nuestra galaxia era todo, hasta que una noche, observando una mancha borrosa en el cielo, alguien descubrió algo que abrió el universo como si fuera una puerta gigante. Esa mancha no era una nube dentro de la Vía Láctea, era otra galaxia completa, con sus propias estrellas, a distancias imposibles para la imaginación de la época. Y allí el universo dejó de ser un lugar, se volvió un océano. Miles, millones de galaxias, separadas por abismos de espacio. Pero el verdadero golpe llegó cuando se combinó la distancia con el movimiento. Porque no solo estaban lejos, parecían alejarse más y más. La luz misma venía estirada, corrida hacia el rojo, como si el espacio estuviera jalando las ondas mientras viajaban. Y si el espacio puede estirar la luz, entonces el espacio no es un escenario fijo, es algo vivo que cambia. Esa fue la gran revelación. El universo se expande. Hasta ahí todo parecía hermoso. El problema es que ahora, al intentar medir con precisión cuánto se expande, las cuentas ya no cuadran. Y si la expansión no cuadra, entonces el pasado que calculamos y el futuro que predecimos podrían estar apoyados en una base inestable. Quédate conmigo, porque lo que viene es la tensión de Hubble, y puede convertirse en una crisis cósmica. Y antes de seguir, si te gusta este tipo de historias donde el universo se vuelve un misterio real, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje. Para entender la tensión de Hubble hay que imaginar que el universo es una película, y nosotros estamos intentando averiguar a qué velocidad avanza. Una forma de hacerlo es mirar el presente, ver cómo se mueven las galaxias hoy, medir distancias, medir corrimientos al rojo, y sacar la cifra. Esa es la medición del universo tardío, la expansión tal como la vemos ahora. Miles de millones de años después del Big Bang. La otra forma es ir al principio, mirar el fotograma más antiguo posible, y desde ahí calcular cómo tuvo que crecer el universo para llegar a lo que vemos hoy. Esa es la medición del universo temprano, basada en el fondo cósmico de microondas, esa luz antigua que es como el eco térmico de un universo bebé. Las dos ideas suenan razonables. Las dos están respaldadas por instrumentos impresionantes y por décadas de trabajo. Y sin embargo, cuando haces las cuentas, una te da una expansión más rápida, y la otra te da una expansión más lenta. En números, el método tardío tiende a dar algo cerca de 73 kilómetros por segundo por megaparsec, mientras que el método temprano tiende a dar algo cerca de 67. Para alguien que no vive dentro de ecuaciones eso puede sonar como una diferencia pequeña, pero en cosmología es un abismo. Es la diferencia entre un universo más joven o más viejo, entre una historia de formación de estructuras que encaja o que empieza a chirriar. Pensemos en lo que significa medir el universo tardío. Necesitas escalas de distancia confiables. Como si tuvieras que medir una ciudad gigantesca con una regla que se va armando por tramos. Primero distancias cercanas, luego más lejos, y cada paso depende del anterior. Se usan estrellas especiales que cambian de brillo de una manera predecible, y también explosiones estelares que pueden servir como faros a distancias enormes. Es la famosa escalera de distancias cósmicas.
Si cada peldaño está bien calibrado, llegas al número final con confianza. Ahora pensemos en el universo temprano. Ahí no estás midiendo galaxias alejándose en el presente. Estás mirando un patrón congelado en el cielo, pequeñas variaciones de temperatura en una radiación que viene de cuando el universo tenía apenas cientos de miles de años. Ese patrón no es aleatorio. Es la huella de cómo estaba distribuida la materia y la energía en ese tiempo. Con un modelo cosmológico estándar, se puede usar esa huella para calcular cómo debía evolucionar el universo, y de ahí sale un valor para la constante de Hubble hoy. El punto crítico es este: ambos métodos deberían converger. Si el modelo es correcto y las mediciones son correctas, con mejores datos la diferencia debería achicarse. Pero está pasando lo contrario. Cuanto más refinamos, más firme queda la diferencia. Y eso es lo que convierte una curiosidad en una crisis. Porque no hablamos de un error de un instrumento viejo. Hablamos de múltiples mediciones independientes que apuntan a la misma discrepancia. Y si te estás preguntando qué podría estar fallando, la respuesta es inquietante. Podría ser algo que todavía no entendemos del universo, o podría ser que el modelo estándar, ese que nos ha servido tan bien, esté incompleto. Ahora entremos en el corazón del drama. ¿Por qué esta tensión duele tanto? En física, hay números que son como las columnas de un edificio. Si cambias un adorno no pasa nada, pero si cambias una columna, el edificio tiembla. La constante de Hubble es una de esas columnas. Está conectada con la edad del universo, con la densidad de materia, con cómo crecen las galaxias, con la evolución de cúmulos, y con la energía oscura, esa idea misteriosa que usamos para explicar por qué la expansión no se está frenando, sino acelerando. Durante mucho tiempo, el modelo estándar, llamado lambda materia oscura fría, funcionó como una maquinaria elegante. Materia normal, materia oscura, una constante cosmológica que representa energía oscura. Y la relatividad general de Einstein como el lenguaje matemático. Ese modelo no solo explica el fondo cósmico de microondas, también explica la distribución de galaxias, las lentes gravitacionales, y muchas otras observaciones. Por eso la comunidad lo trata con respeto. Pero precisamente por eso, si la constante de Hubble no encaja, no es un fallo local, es un aviso de que quizá hay una pieza faltante. Imagina que estás armando un rompecabezas enorme. Tienes casi todas las piezas, y la imagen se ve clara, pero en el centro queda un hueco que no acepta ninguna pieza. Puedes forzar una, pero entonces deformas el resto. La tensión de Hubble se siente así. Si aceptas el valor del universo temprano, el valor más bajo, la película completa encaja con un universo de alrededor de 13.8 mil millones de años, y un futuro donde la expansión sigue para siempre bajo una energía oscura constante. Pero si aceptas el valor alto del universo tardío, el universo podría ser más joven, quizá 12 o 13 mil millones, y entonces hay que ajustar lo que creemos sobre el inicio, sobre la energía oscura, o incluso sobre la física misma. Y aquí llega lo más importante: nadie quiere romper el modelo por diversión. La ciencia no es un concurso de destruir teorías, es un proceso de explicar mejor la realidad. Si el modelo está incompleto, se modifica con cuidado. Si hay un error sistemático, se encuentra. Pero cuando la discrepancia persiste pese a mediciones más precisas, la comunidad empieza a contemplar ideas más radicales. Se han explorado muchas posibilidades. Tal vez hay algo extraño en la energía oscura, tal vez no es constante, tal vez cambia con el tiempo, tal vez hubo un tipo de energía adicional en el universo temprano, algo que aceleró la expansión en los primeros momentos y dejó un rastro. Tal vez la materia oscura no es tan simple como creemos y puede decaer o interactuar de formas sutiles. O tal vez, y esto es lo que suena más fuerte, necesitamos una pequeña corrección en nuestra comprensión de la gravedad a escalas cosmológicas. Cada una de estas posibilidades es enorme. No son ajustes de un tornillo, son cambios de plano. Por eso la tensión de Hubble no es solo una pelea de números. Es una pregunta sobre si entendemos el guión del universo o si estamos leyendo una versión incompleta. Y cuando un misterio toca algo tan central, el universo se vuelve otra vez ese lugar salvaje donde cada certeza puede cambiar con una observación nueva. Hablemos de por qué el método del universo tardío parece tan seguro, y por qué aún así podría esconder trampas. Para medir la expansión hoy, necesitamos saber dos cosas: qué tan lejos están las galaxias, y qué tan rápido se alejan.
La velocidad se obtiene con el corrimiento al rojo. Ese desplazamiento de las líneas espectrales hacia longitudes de onda más largas cuando un objeto se aleja. Eso es bastante directo. Pero la distancia no es directa. No hay una cinta métrica cósmica. Entonces usamos indicadores. El primero histórico fueron las variables cefeidas, estrellas que pulsan con un ritmo y cuyo brillo real se puede inferir por ese ritmo. Si conoces su brillo real y comparas con lo brillante que se ven desde aquí, obtienes la distancia. Luego, para ir más lejos, usamos supernovas tipo 1A, explosiones estelares tan brillantes que pueden verse a enormes distancias, y que también tienen propiedades que permiten estandarizarlas. Es como construir una cadena de reglas, una regla para medir la siguiente, y así sucesivamente. Con telescopios modernos, esa cadena se ha refinado muchísimo, y el valor de la constante de Hubble que sale de ahí se mantiene alto, y no solo por una medición. Hay mediciones independientes que también empujan hacia ese lado. Por ejemplo, hay galaxias que contienen regiones con moléculas que amplifican radiación de microondas cerca de agujeros negros supermasivos, creando un fenómeno parecido a un láser pero en microondas. Esas señales se pueden mapear con una precisión geométrica que permite calcular distancias sin depender tanto de la escalera tradicional. Y cuando se usa ese tipo de técnica, también aparece un valor alto. Luego están estudios que miran supernovas en cúmulos específicos y combinan datos de instrumentos que están diseñados para estudiar la estructura a gran escala del universo. De nuevo, el resultado no se acerca al valor bajo, se mantiene alto, a veces incluso más alto. Y cuando ves que distintos caminos del universo tardío convergen entre sí, empieza a ser difícil descartarlos como simple error. Pero también es cierto que la historia de la ciencia está llena de trampas sistemáticas, pequeños sesgos que nadie notó durante años. Quizá hay polvo interestelar que afecta las mediciones de brillo. Quizá hay diferencias sutiles en poblaciones de estrellas que cambian calibraciones. Quizá las supernovas no son tan uniformes como creemos cuando las miramos en distintos ambientes galácticos. Cada posibilidad se analiza con lupa, porque la comunidad quiere estar segura antes de declarar que el universo está pidiendo nueva física. Ahora regresemos al universo temprano, porque ahí también hay un punto delicado. El fondo cósmico de microondas no te da la constante de Hubble de manera directa, te la da a través de un modelo. Es como mirar las huellas en la arena y reconstruir el animal. Si el modelo tiene una suposición ligeramente equivocada, la constante calculada puede moverse. Entonces el valor bajo podría estar diciendo, el modelo estándar encaja perfecto con este fondo antiguo. Pero quizá el universo tenía un ingrediente extra en el inicio, algo que el modelo no incluye, y ese ingrediente cambia la reconstrucción. Por eso la tensión de Hubble no se resuelve solo con decir, uno de los dos está mal, porque ambos tienen razones fuertes. Y cuando ambos tienen razones fuertes, la pregunta se vuelve más profunda. ¿Qué estamos pasando por alto? ¿Qué propiedad del universo está escondida detrás de esta discrepancia? Ahora viene la parte que a mí me encanta, cuando las hipótesis empiezan a sonar como ciencia ficción pero nacen de matemáticas serias. Si hay una discrepancia entre el universo temprano y el tardío, una solución posible es que algo cambió en el camino, algo que no estamos contando. Y ahí entran ideas como energía oscura variable, o nuevas formas de energía en los primeros instantes. Pensemos en energía oscura. La tratamos como una constante, algo que está presente en el espacio y empuja la expansión de manera uniforme. Pero ¿qué pasa si no es constante? ¿Qué pasa si su intensidad cambia con el tiempo? Si en el universo temprano se comportaba distinto, entonces el fondo cósmico de microondas se interpretaría de otra forma, y el número reconstruido para hoy cambiaría. Eso podría acercar los valores. El problema es que cualquier cambio tiene que respetar otras observaciones. No puedes arreglar un número rompiendo 10 cosas más. Otra idea es la llamada energía oscura temprana, una especie de componente adicional que existió por un periodo corto después del Big Bang, afectando la tasa de expansión en ese momento y luego desapareciendo o volviéndose irrelevante. Eso cambiaría el tamaño de ciertas escalas en el fondo cósmico y podría hacer que la reconstrucción del valor hoy suba, acercándose al valor tardío. Es una idea elegante, porque introduce una corrección donde ocurre el desacuerdo, en el puente entre el inicio y el presente. Pero de nuevo, hay límites, porque los datos del fondo cósmico son extremadamente precisos.
También se ha hablado de materia oscura que decae. Si una fracción de la materia oscura se desintegra con el tiempo, la forma en que el universo evoluciona cambia. La gravedad efectiva de la estructura se ajusta, el crecimiento de galaxias cambia, y también cambia la expansión. Son caminos que se investigan con simulaciones enormes. Y luego está la opción que a algunas personas les pone la piel de gallina, modificar la relatividad general a escalas cosmológicas. Einstein ha pasado todas las pruebas locales con una precisión impresionante, pero el universo es un laboratorio de escalas inimaginables. Si hay una pequeña desviación en cómo se comporta la gravedad en distancias gigantescas, eso podría afectar la expansión y reconciliar el problema. Es una idea peligrosa porque abre una caja enorme, pero también es una posibilidad científica. Sin embargo, en medio de estas ideas complejas, hay una propuesta reciente que suena casi simple, y justamente por eso ha llamado la atención. ¿Qué tal si el universo tiene una rotación extremadamente lenta? No una rotación visible como un trompo, sino una tendencia global. Un giro tan lento que tardaría cientos de miles de millones de años en completar una vuelta. Tan lento que sería difícil detectarlo directamente, pero lo suficientemente real como para afectar sutilmente la expansión a lo largo del tiempo. La belleza de esta propuesta es que no exige romper leyes conocidas. Introduces un pequeño giro global en el modelo. Y eso podría hacer que el universo temprano parezca expandirse con una tasa más baja, mientras que el universo actual se vea con una tasa más alta. En otras palabras, podría reconciliar ambos números. Claro, esto todavía está en etapas preliminares. No es una solución aprobada. Es una pista, una posibilidad que necesita ser probada contra todo, contra el fondo cósmico, contra la distribución de galaxias, contra lentes gravitacionales, contra cada observación que tenemos. Pero es el tipo de idea que te recuerda algo fundamental. Incluso ahora, con telescopios espaciales y mapas del cielo completo, todavía podemos estar pasando por alto algo tan básico como si el universo en conjunto tiene un leve giro. Imagina por un momento lo que significa un universo que gira. Nosotros ya vivimos en un sistema donde todo gira. La Tierra gira, el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia gira, y grupos de galaxias también tienen movimientos complejos. Así que no es absurdo pensar que el universo, en su conjunto, podría tener alguna forma de rotación o vorticidad primordial. La pregunta es si esa rotación puede existir sin contradecir la idea de que el universo se ve casi igual en todas direcciones. Y aquí está lo interesante. El universo sí se ve muy uniforme a grandes escalas, pero no perfectamente. Hay pequeñas anisotropías, pequeñas diferencias, y muchas se explican como fluctuaciones iniciales amplificadas por gravedad. Un giro extremadamente lento podría esconderse dentro de esas sutilezas sin gritar su presencia. Sería como notar que un lago aparentemente quieto tiene una corriente lenta cuando observas hojas flotando durante horas. Los modelos que exploran esta idea lo hacen con relatividad general y con cosmología matemática. Introducen parámetros de rotación y ven qué ocurre con la expansión. Y lo que sugieren algunos cálculos preliminares es que el efecto acumulado de esa rotación a lo largo de miles de millones de años podría cambiar la relación entre lo que inferimos del universo temprano y lo que medimos hoy. Eso es exactamente lo que necesitamos. Un mecanismo que no destruya el modelo estándar, pero que lo extienda. Pero hay un punto crítico. Una idea no gana por ser bonita, gana por sobrevivir a las pruebas. Si el universo gira, debe dejar rastros observables, tal vez en la polarización del fondo cósmico de microondas, tal vez en alineaciones sutiles de estructuras a gran escala, tal vez en patrones estadísticos que hoy interpretamos como ruido o como una casualidad. Y si esos rastros no aparecen, la idea se cae. Lo fascinante es que estamos entrando en una era donde las pruebas serán aún más fuertes. Tenemos misiones que miden el fondo cósmico con precisión brutal, y estudios del cielo que mapean millones de galaxias. Cada año se acumulan datos que pueden confirmar o destruir hipótesis con una claridad que antes era imposible. Eso significa que esta tensión de Hubble no va a quedarse en una charla de científicos, está en camino de ser resuelta, de una forma u otra. Ahora, no podemos olvidar algo. También existe la posibilidad de que el problema sea más simple y más frustrante. Puede ser un error sistemático aún no identificado en alguno de los métodos. Tal vez las calibraciones de distancia tienen un sesgo.
Tal vez hay una física estelar que no entendemos del todo y que afecta nuestras velas estándar. Tal vez el fondo cósmico de microondas está siendo interpretado con una suposición que parece pequeña pero que mueve el resultado. En ciencia, a veces la revolución llega con una partícula nueva, y a veces llega con una corrección de un 1% que nadie vio. La tensión de Hubble está justo en ese punto incómodo donde ambas posibilidades siguen vivas. Pero te digo algo, incluso si al final resulta ser un error de calibración, el proceso de descubrirlo será valioso, porque para encontrarlo, vamos a tener que entender mejor estrellas, galaxias, polvo, dinámica cósmica, y la historia temprana del universo. Y si al final no es un error, entonces estamos frente a algo aún más grande, una pieza nueva en el rompecabezas de la realidad. Y esto es lo que hace que la expansión del universo ya no sea un dato aburrido de libro. Se está volviendo una pregunta abierta. Y cuando una pregunta abierta está conectada con todo lo demás, el universo entero se siente otra vez como un misterio vivo. Ahora quiero que hagamos un ejercicio mental. Imagina que tienes dos relojes perfectos, ambos fabricados por la mejor tecnología posible. Los pones uno al lado del otro y, sin embargo, uno marca una hora y el otro marca otra. No puedes decir, uno es un juguete, porque ambos son relojes de laboratorio. Entonces tienes dos opciones. O uno tiene un defecto oculto, o el tiempo mismo no se está comportando como creíamos bajo esas condiciones. La tensión de Hubble es así. El método del universo temprano está leyendo el reloj del fondo cósmico de microondas, la señal más antigua que podemos observar. Y ese reloj, combinado con el modelo estándar, nos da un valor bajo. El método del universo tardío está leyendo el reloj de galaxias, estrellas variables, supernovas y otros indicadores geométricos, y nos da un valor alto. Y lo inquietante es que cada vez que hacemos el reloj tardío más preciso, no baja hacia el valor temprano, y cada vez que afinamos el fondo cósmico, no sube hacia el tardío. Entonces el universo nos está diciendo algo. Puede estar diciendo, tu modelo está incompleto, o puede estar diciendo, tu medición tiene un sesgo persistente. Y esa segunda opción suena aburrida, pero es extremadamente difícil, porque implica que el sesgo está escondido en un sistema complejo que mucha gente ha revisado durante años. Por eso algunos investigadores han empezado a usar métodos alternativos que no dependan de las mismas escalas, métodos que puedan medir distancias de manera más directa o independiente. Cada nuevo método es como un juez extra en un juicio cósmico, y hasta ahora, varios de esos jueces apuntan hacia el valor alto. Eso hace que el problema se sienta más como crisis. Pero también está pasando algo positivo. Esta tensión está obligando a la cosmología a ser más humilde y más precisa. Está obligando a revisar supuestos que dábamos por hechos. Está empujando instrumentos, encuestas del cielo, simulaciones y teorías nuevas. Es como si el universo nos estuviera entrenando. Ahora, pensemos en el futuro. Si el valor final resulta ser el bajo, el modelo estándar queda fuerte, pero tendremos que entender por qué las mediciones tardías estaban sesgadas hacia arriba. Si el valor final resulta ser el alto, entonces el universo es más joven de lo que creíamos, y tendremos que ajustar el modelo del universo temprano. Eso podría implicar nueva física, una fase de energía adicional, una evolución distinta de la energía oscura, o algo aún más sorprendente. Y si resulta que ambos son correctos en cierto sentido, entonces necesitamos una teoría que permita que ambos números emerjan de la misma realidad, tal vez con un ingrediente como esa rotación lenta o con un fenómeno que cambie la expansión de forma no trivial. Cualquiera de esos finales es emocionante, porque no estamos hablando de detalles, estamos hablando del guión del universo, cómo nació, cómo creció, y qué nos espera. Y cuando lo piensas así, se vuelve imposible mirar al cielo de la misma forma, porque cada punto de luz no es solo una estrella o una galaxia, es un dato en una investigación gigantesca. Y nosotros estamos viviendo en el momento donde esa investigación está chocando contra un límite. El límite de lo que creíamos seguro. Eso es lo que significa cuando la expansión del universo ya no tiene sentido del todo. No es que deje de existir, es que dejó de estar cerrada la historia. Quiero cerrar con algo que siempre me parece importante recordar. La ciencia no es una colección de respuestas, es una máquina para corregirse. Y cuando esa máquina detecta una inconsistencia, no es un fracaso, es una oportunidad.
Porque el universo no tiene obligación de ser simple. Nosotros somos los que queremos que todo encaje en un modelo elegante. Y a veces encaja, por décadas, hasta que una medición nueva te dice, mira de nuevo. La tensión de Hubble es ese mira de nuevo. Es un recordatorio de que incluso ideas que parecen sólidas, como la expansión del universo, todavía pueden esconder preguntas profundas. Y lo más emocionante es que no estamos hablando de filosofía. Estamos hablando de datos, de telescopios, de mapas del cielo, de radiación antigua, de estrellas que pulsan como faros, de explosiones que iluminan galaxias lejanas. Todo eso es real, todo eso lo medimos, y sin embargo, los números nos están contando dos historias distintas. Si la solución es nueva física, entonces podríamos estar al borde de una revolución cosmológica. Algo que cambie cómo entendemos la energía oscura, la materia oscura, o incluso la gravedad. Si la solución es un sesgo oculto, entonces vamos a aprender muchísimo sobre cómo medir el universo con una precisión aún más fina. Y si la solución incluye una idea como una rotación lenta del universo, entonces nuestra imagen del cosmos se vuelve todavía más rica. Un universo que no solo se expande, sino que también podría tener un movimiento global, un giro tan lento que solo se revela cuando miras con paciencia cósmica. Lo que sí parece claro es esto: no vamos a quedarnos con la duda para siempre. En los próximos años, con nuevos instrumentos, nuevas encuestas y nuevas técnicas, la brecha va a ser explicada. Y cuando eso pase, vamos a reescribir una parte del libro del universo. Tal vez solo un capítulo, tal vez la estructura completa. Y ahí es donde entras tú, porque este canal existe para seguir estas historias mientras están vivas, mientras se están resolviendo, mientras la ciencia todavía está discutiendo y probando ideas. No es mirar un museo, es mirar un descubrimiento en tiempo real. Si te gustó este viaje, si te gusta sentir que el cosmos es un misterio real y no una serie de datos memorizados, entonces suscríbete a Near Findings of the Universe, Nuevos Encuentros del Universo. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios, porque esta crisis cósmica no es el final, es el comienzo de una nueva etapa en nuestra comprensión del universo. Y si quieres apoyar el canal, comparte este video con alguien que ame la astronomía. Y déjame en los comentarios cuál crees que será la solución: un error oculto, nueva física, o un universo que gira lentamente. Yo soy Chin, y nos vemos en el próximo encuentro con el universo.